Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que se integran hoy a esta transmisión de su ministerio Mi Familia para Dios. Es un gozo realmente compartir un capítulo más de nuestra serie, ¿verdad? Que estamos desarrollando acerca de la teología, acerca del Cordero de Dios. Y estamos explorando todo lo que significa, ¿verdad?, la representación de Cristo a través de las ofrendas levíticas. Hoy entraremos a un segundo punto, estaremos hablando sobre la ofrenda de la oblación. Así que vamos a disponer nuestros corazones, ¿verdad?, para aprender de la palabra, para ser enseñados por la palabra y para que sea Dios quien ministre a nuestros corazones. Así que le invito, corra apresuradamente, invite a toda la familia, traiga a los chicos, traiga a los abuelos, que todos juntos podamos compartir de la palabra del Señor. Así que quiero animarles en el nombre de Cristo Jesús verdaderamente para que sea un tiempo especial de confraternidad, de amistad, de júbilo en la presencia del Señor. Así que les animo, mis queridos hermanos, para que tengamos y mantengamos un espíritu muy especial en Cristo Jesús. Quiero animarles para que ahora puedan ir a su red social o a este canal de YouTube. Ahí va a encontrar usted una flechita que dice compartir. Por favor, le animo para que comparta de esta predicación, de este servicio especial de domingo, ¿verdad?, con sus contactos, con sus amigos, con sus conocidos. Tal vez sea un medio a través del cual Dios permita que una persona pueda llegar al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no permitir replicar una palabra que pueda ser de esperanza, de fe, de ánimo, de salvación? Así que yo les animo en el nombre de Cristo para ello. Quiero agradecer durante la semana, ¿verdad?, a las personas que han mantenido su buena disposición de oración, de clamor, de intercesión, por cada una de las peticiones que hemos expuesto a través de nuestro ministerio de intercesión. Muchas gracias a quienes nos han hecho llegar sus peticiones a través de los diferentes medios. También hemos tenido en cuenta justamente a nuestra hermana, la doctora Nadiesa, ¿verdad?, con quien mantuvimos una conversación también por correo electrónico, y es un gozo saber, hermana Nadiesa, que estás bien, que hay circunstancias que te tienen un poquito distante de la posibilidad de tener justamente internet y poder seguir nuestras transmisiones en vivo. Sin embargo, para cuando tengan la posibilidad, queremos hacerte extensivo a ti y a todos nuestros hermanos en la hermosa isla de Cuba, un gozo y un saludo especial para ustedes, para nuestros hermanos en la Argentina, que gracias al Señor, y justamente a aquellos que han estado vinculados con el ministerio de Biblia Libre, un saludo muy especial a mi hermano Edgar Escobar, y justamente a todos nuestros hermanos que integran este ministerio en los diversos lugares. Un saludo fraternal en Cristo Jesús para cada uno de ustedes. Les animo en el nombre de Cristo a todos aquellos que en los diferentes lugares de nuestra Latinoamérica o en otras latitudes, donde sea que Dios permita que llegue esta señal, pueda ser un tiempo de refrigerio, sea un tiempo especial. Tal vez llegas a esta transmisión con cargas, tal vez llegas a esta transmisión con algún tipo de enfermedad o de dificultad, tal vez estás atravesando circunstancias económicas bastante complejas, pero creo que es un tiempo para que podamos ofrecer delante de Dios nuestro servicio a Él, nuestra oración, y podemos tener la plena certeza de que Dios cuida de nosotros. Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las flores del campo, ¿cuánto más cuida de nosotros? Así que les animo en el nombre de Cristo para que entre tanto vamos alabando y glorificando al Señor, y mientras su palabra llega a nuestros corazones, vamos a ver las obras del Señor también obrando a nuestro favor, sus maravillosas y portentosas obras. Así que bienvenidos a este tiempo especial, y vamos a disponer nuestro corazón a través de la oración. Yo agradezco al Señor este momento y esta oportunidad, y vamos a honrarle a través de este tiempo especial en su presencia. Soberano Señor y Rey, te damos gracias a ti por este momento precioso y especial que nos regalas, de acercarnos delante de ti a través de este tiempo, Señor, de devocional, este tiempo de servicio para ti, de culto para ti. Un tiempo, Señor, en el cual deseamos acercarnos con todo el corazón y con el cual deseamos entregar a ti una ofrenda que pueda ser de olor grato. Y ya que nuestra temática en esta parte de las ofrendas, estamos tocando las ofrendas de olor grato, que esta sea una de esas ofrendas de olor grato en tu presencia. Por eso te pedimos, Señor, que seas permitiendo que nuestra vida hoy se pueda presentar de manera digna delante de ti, Señor. Bien dijo el salmista en el Salmo 15, ¿quién podrá estar en el lugar de tu santidad? El limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Por eso ahora mismo te pedimos, Señor, que seas por tu Espíritu Santo, por tu palabra preciosa, Señor, santificando nuestras vidas. Que seas, Señor amado, a través de ese sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, oh Dios del cielo, porque tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, aquel que es amplio en perdonar cuando podemos acercarnos en confesión sincera.
Hoy nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Hoy, Señor amado, reconocemos delante de ti, Señor, cuántas cosas hemos hecho o cuántas hemos dejado de hacer, las cuales han causado dolor a tu corazón y han causado deterioro en nuestra relación. Te pedimos ahora, Señor, que por el vínculo de Cristo y por el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta que es Cristo Jesús, nos permitas acercarnos a ti, Señor, para tener esa comunión tan necesaria para nosotros en esta hora. Gracias por este tiempo especial en el cual nos dedicamos a ti y en el cual, Señor, invitamos a las familias para que todos juntos reciban de ese calor, de ese abrazo tuyo y de esa bienvenida a este tiempo especial de adoración delante de ti. Muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. Nos dedicamos con todo el corazón, Señor, teniendo la plena certeza de que tú estás en este lugar, con ese deseo y ese anhelo de que como iglesia participemos de este tiempo de exaltación a tu nombre. Es en Jesús que hacemos nuestra oración. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, muy bienvenidos. Gracias al Señor, damos una bienvenida a los que se están integrando justamente a estas alturas de nuestro culto, de nuestro servicio, y deseamos también disponer nuestros corazones para glorificar y honrar el nombre del Señor. Así que pasamos en este momento para tener ese tiempo de exaltación a nuestro Rey y Señor. Buenas noches, mi amada familia para Dios. Esta noche los invitamos a que nos acompañen en este canto para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Como siempre, un buen momento para adorarle y para declarar que Él está aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí.
estás aquí, tú 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 estás aquí. Estás aquí, Señor. Gloria al nombre de nuestro Rey, Señor. Es hermoso realmente exaltar y glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor. Que sea esta una de las costumbres que caracterice también nuestras vidas, que en todo tiempo realmente fluya esa alabanza, no solamente de nuestros labios, sino de nuestro corazón, de nuestra alma, para nuestro Rey y Señor. Así que muchas gracias, ¿verdad?, a este ministerio precioso de alabanza que a través de quienes tienen estos dones, estos talentos, pueden ser usados para la honra y gloria de nuestro Señor. Vamos a continuar adelante justamente con toda nuestra temática. Hace 8 días iniciamos justamente dentro de la unidad de cómo Jesucristo está representado en las ofrendas levíticas, y hemos justamente hace 8 días iniciado con el tema del holocausto y vimos todo lo que fue la práctica, su significado. Y si usted quiere tener referencia y no pudo participar con nosotros de esa clase, le animo para que pueda observar posteriormente ese video acerca de la ofrenda del holocausto. Hoy vamos a entrar al segundo tipo de ofrenda de las 5 ofrendas que normalmente los judíos desarrollan o desarrollaban dentro de su práctica en levítica y que fueron enseñadas por Dios mismo justamente cuando introdujo todo el tema de la ley. Y hoy vamos a estar tomando en cuenta la ofrenda de la oblación. La oblación como tal, podemos nosotros decir, viene de la palabra hebrea minshá. Y esa palabra hebrea lo que significa es una ofrenda vegetal. Es una ofrenda vegetal. Y justamente quiero que tengas básicamente como el concepto ya como general de lo que significa la oblación, como algo que puede ser ofrecido, algo que puede ser entregado, algo que se puede repartir o asignar a Dios, ¿verdad? Pero que tiene que ver con parte de las cosas de la cotidianidad. Esto, si nosotros tuviéramos que mirar algún equivalente dentro del Nuevo Testamento, podríamos recordar aquello que está escrito justamente por allá en Hechos 2:46, donde habla y compartían o partían el pan en las casas, ¿verdad? Así que podíamos ver que dentro de esas cosas que eran muy naturales, muy de la cotidianidad, se podía realmente traer ofrenda o sacrificio para Dios. Es muy importante que también lo tengamos como un punto de partida. Ahora, como lo vimos hace 8 días en el holocausto, la oblación no fue una ofrenda, ¿verdad?, que naciera con la ley judía. No nació en Sinaí. La oblación ya se practicaba. La oblación ya podemos tener referencias bíblicas en el Antiguo Testamento previas al Levítico donde se desarrollaban. La primera de ellas y la más conocida de todas es justamente la de Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. A esta sí quiero hacer una referencia muy puntual porque queremos realmente mirar algunos elementos que van a matizar lo que para nosotros es importante acerca de la ofrenda de la oblación o de la mishá. Dice esta escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda o una mishá a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su mishá, pero no miró con agrado a Caín y a la mishá suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. Podemos observar a través de esta escritura justamente que el principio de la mishá ya se aplicaba, la oblación, la ofrenda que podía traerse a Dios dentro de lo que eran los alimentos comunes y corrientes que ellos desarrollaban. Vemos que como tal Caín vino a traer justamente parte de esa ofrenda, vino a traerla. Abel dice que sí se encargó de traer unas ofrendas que fueron, y sí se resalta mucho el tipo de ofrenda que trajo, fue una ofrenda de lo más gordo, dice la escritura. Pero más allá de estar mirando la ofrenda, quiero que nosotros tomemos como punto de partida lo que Dios mira. Lo que Dios mira antes de la ofrenda es el corazón del hombre. Lo que pueden usted y yo encontrar a través de esta escritura es que Dios mira la ofrenda a través de primero mirar el corazón. Dice Dios que Dios miró la ofrenda de Caín, pero primero miró a Caín. Dios miró la ofrenda de Abel, pero primero miró el corazón de Abel.
Lo que realmente denota la Escritura es que a Dios, más allá de esos tipos de sacrificios o ofrendas que podamos traer, es la actitud del corazón con la cual nos presentamos delante de Dios. Y ese va a ser un punto de partida importantísimo para nosotros en la participación también del entendimiento, de la profundización de este tipo de ofrenda de oblación. Así que podemos consignarlo allí y tengámoslo como esa base escritural para nosotros también dentro de esa edificación. Ahora, ¿qué era esa minchá? Esa minchá básicamente era el reconocimiento de lo que Dios había provisto. Es decir, que una persona cuando podía recibir de parte de Dios, lo que hacía era traer una minchá, es decir, una ofrenda, una oblación, a través de la cual decía: Señor, te agradezco por lo que me has dado. Era la forma de gratitud. Cada vez que ustedes encuentran ese término oblación, normalmente uno se confunde rápido porque son términos extraños. No, recuerden siempre, era la ofrenda que se hacía con cosas normales que ellos comían, con las cosas básicas. Recuerden que estamos hablando de un pueblo que por lo general, cuando viene su establecimiento sobre la tierra de Canaán, pues ya va a ser un pueblo asentado y un pueblo agricultor, y un pueblo también que va a ser ganadero. Es decir, ellos van a tener sus cosechas, van a tener sus animales, y esa cotidianidad, lo que ellos trabajaban de la tierra, cuando eso producía, ellos tenían una actitud de gratitud a Dios, una actitud de agradecimiento al Señor, y traían oblación, traían esa ofrenda para el Señor de una manera especial. Pero no solamente era una actitud de gratitud, sino también era de fe. ¿Por qué también era de fe? Porque ellos, cuando traían su minchá, estaban diciendo: Señor, no solamente te agradezco porque ya supliste, me trajiste esta provisión, sino porque también tengo la seguridad que la próxima te traeré más. O sea, ellos partían del hecho de saber que era Dios el que daba todas las cosas, y que al fin y al cabo Él era quien merecería ser reconocido con las ofrendas de lo que Él suplía. Si Él suple, si Él lo da, pues Él es digno de recibirlo, y Él es el primero en recibirlo. Y ese era como el sentido general de lo que era la oblación o la minchá. También podemos encontrar nosotros que la minchá no solamente era ofrecida a Dios, sino que vamos a encontrar algunos pasajes bíblicos en los cuales se utilizó como una manera de ofrenda, pero también de gratitud, de restitución. Y eso podemos observarlo nosotros por allá en Génesis capítulo 32, verso 20. Recordará usted que Jacob le llevó una minchá, dice la Escritura, una ofrenda de alimentos, se la llevó a Esaú, se la pasó por adelantado con el ánimo de aplacar su ira. Así que la minchá, aquí vemos que ni siquiera tenía una aplicación también o solamente o exclusivamente para Dios, sino que se utilizaba también en relaciones, en restaurar relaciones personales. Muy interesante, ya vamos a hablar un poco de ello más adelante. Otra consigna bíblica la podemos encontrar nosotros por allá en el capítulo 43, verso 26 del Génesis, y usted recordará que va a ser la historia justamente de los hermanos de José. Los hermanos de José también trajeron como homenaje una minchá, como gratitud por los favores recibidos. Así que podemos encontrar que la minchá como tal, antes de estar dentro de la estructura levítica, ya la palabra se usaba, ya el tipo de ofrenda como tal se usaba. Lo que va a hacer Dios justamente en el Levítico es enseñarle al pueblo las cosas como le agradan. Porque uno podría decir, bueno, tal vez Dios lo que quiso a través de establecer esta enseñanza y darle la forma muy concreta de cómo la quería, era para evitarse justamente que ocurrieran casos como los de Caín, que trajera cualquier ofrenda como si a Dios se le trajera cualquier cosa y de cualquier forma. Aquí lo que vamos a aprender es que el Señor, al colocarle una forma y va a colocar toda una estructura de cómo se debía presentar esta ofrenda de la oblación, pues nos va a enseñar a todos nosotros justamente lo que Dios espera. Y esto es algo realmente maravilloso para nosotros cuando podemos entender. No sé si te pasa, pero a mí me ocurre. A veces uno tiene como la lucha, bueno, yo quiero hacer cosas que agraden a Dios. Pero a veces uno le cuesta, pero ¿qué le agrada a Dios? ¿O qué es lo que espera Dios que yo haga? Ahora, no quiero con todo esto que estamos enseñando, no estamos llamando a la iglesia para volver a los antiguos rituales judíos. No estamos hablando acá que nuestro énfasis sea mesiánico o judeo-mesiánico, donde podemos tener a Cristo, pero a partir de ahí vamos a ir a celebrar todas estas cosas muy puntualmente. No, vamos a mirar es el simbolismo, vamos a mirar es justamente qué era la enseñanza, pero cómo aplica también para nosotros como iglesia en este tiempo. Por eso la minchá va a darnos a nosotros una serie de elementos bien interesantes que si los aplicamos dentro de la adoración, si lo aplicamos de nuestra ofrenda voluntaria delante de Dios, va a ser olor grato delante del Señor.
Recuerda siempre ese énfasis. Dentro de las ofrendas, habían unas ofrendas que eran expiatorias, pero habían otras ofrendas que eran de adoración, de olor grato. Esta, como la que vimos hace 8 días, son justamente otro tipo de ofrenda de olor grato. Van a ser ofrendas quemadas, van a ser ofrendas que van a ser llevadas al fuego, pero que de alguna manera llegan a la presencia del Señor como un sinónimo de agradecimiento, adoración y agradecimiento. Recuerde eso como una manera de conclusión de esta primera parte. ¿Qué es la oblación? Simplemente el énfasis es la gratitud. El énfasis es el agradecimiento. Ahora, cuando nosotros miramos la oblación, esta oblación también va a implicar algo que se llama nuestro servicio a Dios, lo que le damos a Dios, ¿verdad? Y el énfasis que queremos hacer a través de esta ofrenda está justamente en eso, el servicio que nosotros le entregamos a Dios. Recuerde siempre eso, si se ofrecía harina, ¿verdad? Esa harina pues venía ¿de dónde? Venía de lo que había trabajado el hombre, de lo que había cuidado el hombre, de lo que había procesado el hombre, trabajado, para que a través de ese esfuerzo de lo que había sido el trabajo de su mano, ¿verdad?, le pudiera ofrecer a Dios, ¿verdad? Sabiendo que Dios era su provisión, pero implicando el hecho de que eso le había costado trabajo, sudor de su frente, le había costado esfuerzo, le había costado dedicación. Por eso la oblación, cuando alguien la tomaba, y ya hablaremos más adelante o seguramente al final de esta enseñanza, dentro de la enseñanza de Levítico capítulo 2 vamos a darnos cuenta que estaba la ofrenda de la oblación, pero también estaba la ofrenda de las primicias. La gran diferencia es que aunque se podían traer de los frutos de la tierra, ¿verdad? Estos no eran ofrendas de derramamiento de sangre, no era de animales, era de los frutos de la tierra. En esos frutos de la tierra podemos entender que unos sí se quemaban, esos eran los de la oblación, pero las primicias no se quemaban, esas no se llevaban en ese mismo proceso, aunque están dentro de la misma estructura de la oblación. Ahora, es interesante encontrar que para nosotros deberíamos hacer una primera pregunta, y es: ¿qué ofrezco yo a Dios? ¿Qué es lo que estoy trayendo a Dios? ¿De qué manera se lo estoy trayendo a Dios? ¿Estoy trayéndole cosas que realmente demuestran un sacrificio? El mismo salmista David, cuando tenía que comprar el terreno donde se construiría posteriormente el templo para Dios, ¿verdad? Cuando él se acercó a ese siervo llamado Arauna, Jebuseo, Arauna lo que quiso fue decir: no, tú eres el rey, si tú necesitas el terreno, cógelo, úsalo para lo que requieras. Pero David utilizó una frase muy linda. Él dijo: no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Y aquí puede estar encerrado en la oblación justamente ese principio. Lo que tú y yo damos a Dios implica también el deseo, el esfuerzo, el trabajo, las cosas que con calidad queremos darle a Dios, lo que le entregamos al Señor con todo nuestro corazón. Ahí podemos ver entonces que no solo la ofrenda está representando gratitud, agradecimiento a Dios por lo que provee, sino que implica también servicio, esfuerzo y la manera en la que nosotros lo damos al Señor. Recuerde que ahí está implícito lo que hablamos ya de Caín y Abel. ¿Qué vio? Sí, ambos trajeron ofrenda, ambos trajeron Mishná, pero solamente uno de ellos tuvo la actitud de servicio correcta. Le dio al Señor lo mejor de su esfuerzo, lo mejor de su dedicación. Le entregó al Señor una ofrenda que fue realmente en la presencia del Señor olor grato. Ahora, vamos a mirar básicamente 3 cosas interesantes acerca de la oblación. Lo primero es que en la oblación se traían, era justamente granos. Las cosas que crecen o las cosas que realmente ellos están trayendo en esta oblación tiene que ver con las cosas que son de gran necesidad, que son de gran beneficio y que eran del uso común. Así que nosotros debíamos aprender y tenemos que tomar como enseñanza, es que con todo lo que hacemos cotidianamente debemos aprender a honrar al Señor. Cuando tú hagas algo, hazlo para la gloria de Dios. Lo que tiene como trasfondo justamente la oblación es eso. Esas cosas de la necesidad y del beneficio cotidiano, hazlo para Dios. Cuando tú trabajas, ¿por qué trabajas? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la actitud con la que sales a trabajar? ¿Qué tipo de trabajo haces? Recuerda que cuando tú ofreces realmente tu trabajo o tu servicio, debe ser hecho según lo que nos aconseja la palabra, como para el Señor, no para los hombres. A veces nosotros vamos en una actitud incorrecta a cumplir con un horario de trabajo. A veces vamos y entregamos, ¿verdad?, las cosas de cualquier manera y desarrollamos nuestra cotidianidad de cualquier forma.
Qué diferente si aprendemos que en el principio de la oblación está lo que es mi actitud de servicio en las cosas básicas, necesarias, de lo que hacemos cotidianamente y lo ofrecemos a Dios. Amén. Qué hermoso que podamos nosotros tomar eso como esencia. Lo que haces cuando cocinas, pues cocina con gozo, hazlo como para el Señor. Ofrécele eso a Dios. Si tu trabajo realmente es conducir un vehículo y estás metido en los trancones, pues vas a tener que decir, Señor, ayúdame, transfórmame, cambia mi carácter para que no me deje llevar por las circunstancias, sino que pueda ofrecer un servicio de calidad porque lo hago primeramente para ti. Amén. Y así sobre cualquier cosa de tu vida, cualquier cosa de tu cotidianidad, hazlo realmente para el Señor. Segunda cosa que implica la oblación. No solamente lo primero, que es los frutos o las cosas básicas o los granos, que son las cosas más necesarias, pero que podían ser utilizadas para darle honra al Señor. Lo segundo que podemos observar a través de esa escritura, justamente es que el hecho de que fuera una ofrenda de granos, una ofrenda de cosas básicas, significaba que hasta el más pobre podía hacerlo. ¿Sí? Si el más pobre podía tener un granito que ofrecer a Dios, eso implicaba de que todas las personas podían y debían participar de la oblación. Todos podían hacerlo. Esto era algo muy hermoso porque lo que Dios estaba diciendo es, los pobres ni siquiera tendrán excusa para no participar. Por muy sencillo, por muy pequeño que seas, por pocas cosas que tengas, cuando lo haces para Dios y solamente tienes una harinita para hacer una arepita, esa arepita cuando la haces y cuando la haces, hazlo para el Señor. Hazlo con todo tu corazón para Dios. Y es lo que implica también la oblación. El más pobre puede ofrecer delante de Dios ofrenda. Y lo tercero es que además la oblación le permitía al sacerdocio tener sustento. Porque aún dentro de lo que fue la estipulación del trabajo que podemos observar nosotros en la escritura, pues nos vamos a dar cuenta básicamente en ello que muchos de esa ofrenda se quedaba con el sacerdocio. Es decir, una parte era quemada para Dios, pero la otra parte se apartaba para el sacerdote y para la familia del sacerdote. Esa era la forma como se operaba. Entonces Dios mantenía, ¿verdad?, aquellos levitas, aquellos sacerdotes que servían en la casa de Dios, o permitía que ese sustento de granos llegara también para suplir sus necesidades, ¿verdad? Era una forma como a Dios le plació que ese ministerio levítico pudiera tener también sustento. Así que podemos concluir justamente con ese principio y les invito para ir a la palabra del Señor justamente ahora al Levítico capítulo 2 para poder entrar justamente en este principio de la enseñanza que estamos desarrollando. Levítico capítulo 2. Dice la escritura de la siguiente manera y lo hemos tomado en la versión 1960. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Amén. Lo que podemos observar a través de este capítulo 2 del libro de Levítico
tiene que básicamente enseñarnos a nosotros varias cosas y vamos a profundizar justamente en ellas. Lo primero son los elementos que constituían la ofrenda. Me encanta poder observar que la palabra define a través del inicio de lo que es esta ofrenda, la menciona como la flor de harina. El hecho de que sea la flor de harina lo que está implicando como tal la escritura es que era un grano escogido, era de lo mejor. Es decir, ellos tenían que mirar, observar, hacer una clasificación y dentro de lo que clasificaban, lo mejor era apartado para la ofrenda de oblación. Amén. A veces cuando nosotros damos al Señor, a veces miramos como ¿qué sobró? Miramos, ay, me sobró esto o me quedó esto, entonces démosle esto a Dios. Pero lo que nos enseña a nosotros el propósito de la oblación es que ellos apartaban realmente lo mejor. Le hacían una clasificación, una verificación y luego de seleccionar esa flor de harina, eso que era escogido, eso que era especial, entonces lo apartaban y lo llevaban. Y vamos a encontrar aquí que la ofrenda podía presentarse también de dos maneras. Una se podía presentar así en forma natural, sin cocción, o también podía presentarse cocida. Ya hablaremos un poco más adelante cuando se presentaba cocida. Por ahora vamos a hablar justamente de cuando se traía y no era cocida, se traía en natural. Además debía traerse con incienso. Era muy importante entender esto porque el incienso como tal era una sustancia costosa, era una sustancia que no era de fácil asequibilidad, pero era algo realmente que lo que buscaba es que en los rituales de la antigüedad, al derramarse ese incienso, al quemarse ese incienso, subía un olor agradable. Ese olor que se conoce como olor grato. Entonces esa ofrenda que era traída venía, ¿verdad?, combinada con la adoración. Cuando tú haces algo a Dios y cuando puedes combinarlo con adoración para el Señor, entonces es ofrenda de olor grato delante del Rey. Es decir, no basta solo con traer la ofrenda. Algunos dicen, ahí está, miren a ver qué hacen con eso. Yo ya limpio mi responsabilidad, ¿verdad? Cuando en realidad, a veces, y esto es un llamado de atención justamente para quienes servimos en la casa de Dios. A veces nosotros, mis amados hermanos, venimos y le traemos a Dios. Y recuerde que hace 8 días hablábamos de ese tema. Vaya y ofrézcanle a sus príncipes lo que me traen a mí. Vaya y le presentan a ellos en la actitud en que me la presentan a mí. Y a veces nosotros creemos que es solamente salir del paso. Yo ya cumplí, yo ya di la enseñanza, yo ya preparé, yo ya di la clase, yo ya traje la canción. No, esa no es la forma, sino que también debe estar realmente combinada con adoración para Dios. Y el incienso está representando la adoración que nosotros debemos colocar dentro de nuestro servicio al Señor, dentro de nuestra ofrenda para Dios. Lo tercero que podemos ver es que también era combinado con aceite. O sea, la ofrenda traía la flor de harina, traía el incienso, pero también tenía el aceite. Y este aceite es tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué se usa el aceite normalmente dentro de lo que tiene que ver con el amasijo, ¿verdad? O con el trabajo de las tortitas o de las cosas que se hacen. ¿Amén? ¿Para qué se usa? Para ayudar, ¿verdad? Esto ayudaba para que no solamente se pudiera manejar la ofrenda, sino también el aceite ayudaba para que se quemara esa ofrenda. Es decir, cumplía esas dos funciones. Así es hermoso cuando podemos entender que el servicio a Dios debe ser ofrecido primeramente cuando hemos estado en la presencia de Dios y permitimos el fluir del Espíritu Santo en lo que hacemos. Cuando su Espíritu Santo fluye, hay una gran diferencia y se los digo por experiencia. ¿Cuántas veces hemos tenido que pararnos a compartir una palabra y a veces siento que no está hace fluir? Es como si se presentara una flor de harina, pero sin esa unción, sin ese toque especial, sin eso que hace que se queme esa ofrenda. Y hemos tenido que ir a la presencia del Señor y quebrantarnos y buscarle de corazón y buscar su presencia para que ese fluir siempre esté. Yo deseo siempre que las ofrendas que presentemos delante de Dios como este sentido de la oración se puedan hacer combinadas con incienso de adoración, pero que siempre estén llenas del Espíritu Santo. No queremos palabra muerta, la palabra mata, ¿verdad? El Espíritu vivifica. No queremos solo letra muerta, necesitamos la vida del Espíritu en lo que hacemos. Queremos que Él sea quien tome el control y que sea realmente Él el combustible que permite que la gloria de Dios se manifieste de una manera especial a través de esa ofrenda que presentamos delante de Dios. Ahora, esta ofrenda podía también presentarse asada, podía presentarse cocida, horneada. Pero para ello es muy importante encontrar los elementos que ya también el Levítico capítulo 2 nos da. Es que eso al ser hecho debía ser hecho en casa. Esto me encanta porque este ministerio se llama Mi Familia para Dios.
Y al llamarse Mi Familia para Dios, siempre Dios nos ha inspirado sobre una palabra que tiene que ver justamente dónde debe nacer la ofrenda. La ofrenda debe nacer. A mí me encanta porque este ministerio, y justamente el hecho de hacerlo ahora por los medios de las redes sociales, tengo a mi familia justamente integrada en ello. Cada uno de mis hijos hace algo. Cada uno de mis hijos participa. Y yo me imagino justamente en la oblación que eso era lo que hacía la familia antes de llevar la ofrenda delante de Dios. Venía la señora, preparaba la harina, tal vez uno de los hijos le acercaba el aceite y todos tenían que ver con la preparación. Y luego de que tenían esa preparación, aleluya, era llevada al horno desde la casa. Era presentado, ¿verdad?, en la presencia del Señor allí. Lo dedicaban seguramente, se gozaban del privilegio de saber que estaban haciendo ofrenda para Dios. Pero toda la familia se integraba en ello. Así como bendigo también a mis hijos en el hecho de que se integren de la manera que lo hacen, ¿verdad? En la edición, en el trabajo, en escuchar este mensaje seguramente en varias ocasiones, y lo hacen y repasan y miran los versos y ellos están activos en todas las actividades, y me siento como preparando con la flor de harina, así como cuando estamos escogiendo y trayendo la palabra. Créanme, mis amados hermanos, no es sencillo cuando tenemos que presentarnos delante de Dios. Señor, háblame, enséñame la palabra para que la pueda enseñar. No es fácil, sobre todo cuando vienen temas que son tan complejos. Uno quisiera, bueno, no tengo tal vez cómo decirlo, cómo explicarlo. Señor, enséñame. Y empezamos a escoger esa flor de harina, lo más escogido, lo precioso para el Señor. Y luego algunos traen el aceite, algunos traen el incienso, algunos están participando justamente allí desde la casa, preparando esa ofrenda para Dios. Y la preparamos aquí desde nuestra casa con el deseo de que sea presentada en la presencia del Señor, glorifique al Señor y sea de bendición también para sus vidas. Qué hermoso es saber que eso se ofrecía con ese corazón sincero. Un corazón sincero es olor grato a Jehová. Cuando hacemos las cosas con un corazón genuino, no aquel que busca de la hipocresía o de la falacia de la apariencia, sino que con corazón sincero nos humillamos para buscar su rostro y para servirle, es olor grato delante de Jehová. Ahora, recuerda siempre algo en este sentido. Aquí hay una ofrenda que es quemada. Y esa ofrenda quemada debía ser también, como ustedes pueden observarlo a nivel de este puñado de grano y a través de esta ofrenda de la oblación, con las mismas condiciones que era ofrecido también en el holocausto, la ofrenda del cordero o de la tórtola o del becerro. En la misma condición. Este era un grano perfecto, era un grano escogido, era un grano especial. Amén. No importa, cada vez que tengas que presentar delante de Dios, recuerda que en Jesús el Señor tenemos la ofrenda de oblación por excelencia, el perfecto, el santo, y por medio de Él es que podemos ofrendar nuestras vidas y ofrendar delante del sacrificio de júbilo y de alabanza para gloria de su nombre. Es olor grato delante del Señor. Siguiente cosa importante que podemos observar en este capítulo 2 del Levítico: la ofrenda debía ser presentada sin levadura. Dentro de los requisitos que el Señor está trayendo para la ofrenda de la oblación es que debe ser el pan sin levadura, ¿verdad? Recordemos nosotros que la levadura va a ser representativa en la palabra como sinónimo justamente de actitudes de pecado o actitudes que vamos a desarrollar justamente a través de la palabra en algunos pasajes que nos vamos a detener seguramente en ellos a manera de puntualizarlos. Podemos ver nosotros que la levadura está simplemente significando lo que es la corrupción por el pecado. Así como cuando usted puede tomar de una harina y esa harina colocarle un poco de levadura, y esa levadura lo que hace es inflar, ¿verdad? Infla. Da una falsa presentación. Yo creo que no hay nada más triste, mis hermanos, cuando uno muchas veces llega a una panadería y uno va con ese deseo, el olor lo atrae a uno, es olor grato. ¡Wow! Es olor grato. Y a veces ese olor grato lo atrae a uno, y cuando lo atrae uno va con la sensación de decir, ¿qué fue lo que salió, Bessie? No le dice al panadero. Entonces dice, no, salieron estos mojicones. Bueno, no sé cómo le llamarán en otras partes, en otras latitudes, pero es un pan azucarado. Y uno muchas veces dice, uy, yo como eso y pues qué delicia, qué delicia de olor, seguramente me voy a sorprender. Y a veces sí uno se sorprende. ¿Por qué? Porque cuando coge ese pan y lo muerde, uno se da cuenta que hasta casi se rompe los dientes porque lo que uno mordió fue aire. No sé, la gran pregunta es, ¿cómo lograron envolver el aire? Es solo apariencia.
a veces lo que hace la levadura es eso, es causar una apariencia, pero no es real. Ustedes recordarán que Jesús, justamente en el desarrollo de su ministerio, el Señor le dijo a sus discípulos por ahí en Mateo capítulo número 6 capítulo 16 versos 6 al 12, les dijo: cuidaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y vamos a mirar acá qué era cada uno de ellos a manera simplemente de anécdota o de comentario, para que nos refleje a nosotros a qué hacía referencia el Señor. Los fariseos eran justamente las personas que aparentaban piedad, pero realmente su práctica moral, su práctica de la evidencia de amor no era realmente una práctica en sus vidas, no la era. Es decir, hablaban mucho, pero practicaban nada. Es decir, eran como el mojicón del que les hablé, al cual sencillamente, aparentemente uno los mira y dice: wow, debe ser una tremenda persona, pero cuando mordían a esa persona, nada que ver, solo aire. Entonces el Señor dice: cuídense de vivir una apariencia como esa, pero cuídense también de vivir lo que viven normalmente los saduceos, porque los saduceos eran más hacia el materialismo. Eran justamente las personas más ricas que profesaban un pequeño sesgo en la religión, pero eran como los de otros estratos, donde sencillamente no se juntaban un poquito como con la chusma, pero que ellos mantenían una apariencia de piedra por sus posesiones materiales. Y hay algunos que pueden equivocarse en cualquiera de las dos formas. Una, pretendiendo ser un cristiano de apariencia, de máscara, sencillamente que evidencia ante los demás hombres una apariencia de piedad, pero en su práctica niegan la eficacia de ella. O dos, personas que hoy bajo estas corrientes neopentecostales, ¿verdad?, en las cuales sencillamente se le hace creer a las personas que según sean o tengan bienes materiales o riquezas o cosas externas, entonces están bajo la bendición de Dios. Nada más lejano de la verdad. Pues podemos estar viviendo un cristianismo de fariseos o un cristianismo de saduceos, pero ninguno de ellos está hablando realmente de una masa sin levadura. Todo ello representa levadura. El materialismo representa levadura. La religiosidad representa levadura. Y el Señor no desea que nos acerquemos de ninguna manera con ofrenda delante de Él en esta condición. Esto nos exhorta. Esto realmente nos debe provocar a nosotros justamente a preguntarnos el por qué. También encontramos en Marcos 8:15 que el Señor le dice a los discípulos: cuídense de la levadura de Herodes. Y esa levadura de Herodes está representando también las doctrinas, las filosofías, el humanismo. Lo que estamos viendo hoy seguramente, el superyo, las ideologías de género. Y todo este tipo de ideologías que de alguna manera quieren meterse dentro de la iglesia, que quieren contaminar, ¿verdad?, esa masa, esa ofrenda que hacemos delante de Dios con la levadura de la mundanalidad, del pensamiento humanista y materialista y religioso. Todas estas cosas estaba el Señor justamente advirtiendo a sus discípulos, a su iglesia, que debían evitar, que debían cuidarse de ser invadidos por ellas. Recuerden que lo que se usaba normalmente en la antigüedad para lo que era leudar la masa, es que cuando se hacía una masa, la primera vez que se hacía ese pan, se dejaba un pedacito. Y ese pedacito se dejaba a un lado, y luego se trabajaba el pan y se cocía, pero se dejaba ese pedacito aparte. Al siguiente día, cuando iban a hacer el pan, entonces trabajaban la harina y cogían el pedacito que sobró del día anterior y lo unían a la nueva masa, y entonces todo eso era leudado. Y eso lo único que causaba era justamente que se llevara a cabo el efecto de la levadura en el pan. Por eso el Señor dijo que cuando Él va a colocar ese vino nuevo debe ser colocado en odres nuevos, ¿verdad? Porque lo que el Señor estaba interesado es que no se quedara esa vieja levadura. Por eso se habla de la vieja levadura, porque está hablando de lo que se dejó de atrás. A veces nosotros traemos rezagos de la vieja religión, traemos rezagos de las falsas doctrinas o de las herejías que muchas veces nosotros, en las que fuimos formados, o más bien deformados en el pasado. Y hemos querido que eso se mantenga en nuestra vida. Y cuando queremos o cuando Dios quiere revelar su palabra, plasmar su palabra como esa masa fresca, como esa masa de vida, como ese pan de vida, se ve afectado, porque nosotros estamos sencillamente afectándonos con cosas que todavía arrastramos del pasado. Nos pasa también en nuestra cotidianidad, si seguimos arrastrando con cosas del pasado, ya sea no solamente por principios de religión,
sino si sigues arrastrando todas las cosas del pasado en cuanto a tu vieja manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, y en cuanto a esa vieja manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado. Está hablando justamente de esa vieja masa, de esa vieja naturaleza, de la cual tenemos que pedirle al Señor, nos libre, nos limpie, nos santifique, para que seamos alabanza de su gloria, y la ofrenda que presentemos delante de Dios sea realmente de olor grato en su presencia. Amén. Pablo por eso cuando escribe a los Corintios en el capítulo 5 versos 6 al 9 lo dice. Es necesario que se despojen de la vieja levadura. Pero recordemos nosotros que la nueva o el pan de vida está representado en Jesús. Cuando miramos nosotros Juan capítulo 6 versos 32 al 35, Jesús mismo dijo: a ustedes Moisés les dio el pan en el desierto, pero ahora yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Saben, mis amados? No solamente estaba prefigurando el hecho de que todas las cosas aún de la oblación, de las ofrendas levíticas, eran solo un tipo y sombra, no para la práctica de ahora. Tengamos mucho cuidado. Pero lo que Jesús está diciendo ahora, yo soy el pan de vida, soy el pan que descendió del cielo. Cualquiera que de mí come no tendrá hambre, jamás. El verdadero alimento es Jesús y debemos tenerlo muy en cuenta allí. Un elemento importante, ya aprendimos que esa flor de harina significa ese alimento escogido para Dios, lo mejor. Pero aprendimos también como segundo elemento, no debe tener levadura. Y ahora lo tercero, no debe tener miel. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Bueno, la miel no solamente tenía que ver con la miel de abejas, la que se obtiene de los panales, sino que también habían algunos endulzantes, algunas cosas así como el sirap, que de alguna manera venían a endulzar. Pero justamente cuando el Señor está hablando acerca de no aplicar miel sobre la ofrenda, lo que está diciendo el Señor es que la adoración al Señor no debe regirse por las fantasías o por las cosas que endulzamos o camuflamos los hombres, o a veces queremos adornarlas de alguna manera. Uno de los autores cristianos, que justamente es Meyer, puedo utilizar, basado en este principio de lo que es sin levadura y lo que es sin miel, y lo definió de una manera sencilla, lo planteó de esta forma. Ninguna levadura, el símbolo del orgullo y del egoísmo en ascenso. ¿Qué hace la levadura? Tomar una masa e inflarla, ¿verdad? ¿Qué hace normalmente el orgullo en el ser humano? Es eso. Nada más lejano realmente de una verdadera adoración que cuando hacemos algo y luego nos ufanamos o esperamos los aplausos de los hombres o el reconocimiento de los hombres. Si esa es la actitud, sencillamente ya tenemos nuestra recompensa, pero no es olor grato delante de Dios. Por eso lo que sugiere este autor es ninguna levadura, que no haya orgullo, que no haya egoísmo. Pero también él sugiere, bajo el pensamiento de ninguna miel, lo que es solamente atractivo y sensual. ¿Saben qué tristeza? Yo creo que si algunos de los autores antiguos, ¿verdad? Como Spurgeon, seguramente que manifestó muchas veces esos pensamientos con respecto a lo que sería la decadencia del cristianismo en tiempos posteriores, seguramente haciendo referencia profética a estos tiempos, moriría si realmente se diera cuenta de lo que se ve hoy en día en la iglesia. A veces cuando podemos ver en el canal de Biblia Libre todo lo que son ridiculeces 15, como la que pasó esta semana, y darse uno cuenta cómo el evangelio se ha pervertido de una manera donde ya no existe realmente una verdadera adoración, sino solamente un show en el cual se busca atraer o hacer llamativo, atractivo para que la gente venga. O las iglesias cómo han adaptado sus estructuras eclesiásticas para que justamente las personas se queden. Pero uno de estos pensadores dijo, y eso también lo hemos visto en nuestras clases por allá de eclesiología, los domingos en la mañana, tiene que ver justamente con ello. Mi hermano Edgar nos explicaba también acerca de este evento y de este asunto. Y es justamente que si yo quiero atraer a las personas con el mundo, pues la manera para conservarlas es seguir teniendo el mundo. Porque si yo en el momento en que les cambie las alternativas que les da el mundo en la iglesia, las cambio, entonces ya no la van a aceptar y ya no la van a querer. Esa no es la forma con la que la ofrenda debe ser presentada delante de Dios. Así que no es miel. La ofrenda debe ser presentada sin miel. No se trata de hacerlo ver lo más bonito y lo más especial, o vengan, o lo que se llama el evangelismo de payaso. Sigan, aquí se acabarán sus problemas. Aquí ya no tendrá usted más enfermedades. Aquí usted va a tener prosperidad. El evangelio de payaso. No.
Ese no es el evangelio que nosotros predicamos. Por eso es que para el Señor era importante que esa ofrenda fuera sin miel, porque no se trataba de endulzarlo y hacerlo agradable a los hombres. No es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios, mi querido hermano. Puede ser que muchas veces hasta nuestros hijos se enojen por la forma como a veces les llevamos o les somos estorbo o tropiezo para que ellos desarrollen vidas de pecado o para que sigan sus líneas. Y a veces nos pueden tratar de anticuados o pueden levantarse contra nosotros. Mis amados, pero nosotros no podemos colocarle mielecita para hacérselos ver atractivo. Ellos también tendrán que ser formados y tendrán que tener un encuentro con Dios y servir a Dios y ofrecer a Dios un sacrificio que les cueste y un sacrificio que sepan que no está adornadito con miel ni con levadura, sino que es la ofrenda que realmente deben ofrecer delante de Dios como sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Amén. Así que es algo que podemos encontrar allí. El siguiente elemento que podemos encontrar en este capítulo del Levítico es que el Señor da una instrucción. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Entonces le dice, no levadura, no miel, pero sí sal. Entonces sal. Quédate. No te estoy diciendo que salgas. Sí sal. Aquí dice la Escritura entonces, y vamos a encontrar que esto va a ser muy importante. Esta circunstancia de esta instrucción específica que está dando el Señor acerca de que la ofrenda debía ser sazonada con sal, un poquito de sal, ¿verdad? Lo que nos está hablando a nosotros cuando miramos las características en otro de nuestros capítulos, en algunos de los programas anteriores, y si la sal pierde su sabor, veíamos justamente las propiedades de la sal. Y recordemos acá, voy a mencionar solamente 3 que nos permitan tener la claridad y la luz de por qué el Señor permite que las ofrendas de oblación tengan sal y sean sazonadas con sal. La primera es porque la sal tipifica pureza. Amén. La sal se mantiene pura en su estado químico, en su compuesto químico. La sal en su pureza se mantiene. Cuando nosotros podemos entender que la ofrenda delante de Dios debe ser presentada realmente como una ofrenda grata en su presencia, esto implicará que el oferente, que la persona que está presentando su vida delante de Dios, deberá ser una persona que haya experimentado también la pureza de lo que ha sido la obra de Dios santificadora en su vida. ¿Se dan cuenta por qué no son las obras las que compran el reino de los cielos? La exigencia de Dios es mucho más allá a que tú lleves una donación, es mucho más allá a que hagas, simplemente le lleves una comida a una persona, es más allá de que le lleves un abrigo a una persona, es mucho más que eso. Algunos pretenden limpiar su conciencia espiritual creyendo o pretendiendo que esos esfuerzos le van a permitir alcanzar ser aceptos delante de Dios. Pero nos acordamos, mis amados hermanos, que necesitamos ser aceptos en Dios por medio de Jesucristo. Así que las obras que puedas tener, no estoy diciendo que no las hagas. Si Dios pone en tu corazón hacerlo, como Martín Lutero dijo, las buenas obras no nos salvan. Pero cuando somos salvos, lo evidenciamos haciendo buenas obras. Diferente. No me gano la salvación porque haga buenas obras. Hago buenas obras porque soy salvo. Por eso cuando podemos entender este valor de la sal en la ofrenda, debe significar pureza. Mis amados, hay un llamado a la santidad. Hay un llamado implícito en esta presentación de la ofrenda delante de Dios. No puedes ir de cualquier manera ni de cualquier forma delante del Señor. Cada vez que vas a presentar tu ofrenda a la manera en que lo vimos iniciando con lo de Caín y Abel, mira, examina tu corazón. Muchas veces, mis amados hermanos, antes de salir, y cuando ha faltado ese fluir, he tenido que buscar al Señor en ayuno, en oración, en búsqueda espiritual, porque siento la sequedad de que la ofrenda no será agradable delante de Dios. Y tú sabes cómo estás en este momento delante del Señor y qué necesitas delante de Dios ahora. Dios desea que la oblación, la ofrenda que presentemos delante de Él, sea realmente sazonada con sal, la sal de la pureza. Lo segundo es que la sal hace que algo perdure. Algo que se mantiene en el tiempo. No podemos ser adoradores de cada 8 días. Cuando usted está permitiendo entender que era sazonada con sal, es que debe perdurar. Debe ser conservada. Tu adoración, tu oblación, tu ofrenda a Dios, todos los días debe ser de la misma manera permanente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo puedes quedarte en el domingo, tienes que adorarlo y exaltarlo y ser olor grato para
el lunes, el martes, el miércoles, toda tu semana, y con gozo volver nuevamente a hacer quemada esa ofrenda el día domingo y decir amén, sea olor grato en tu presencia, sazonada con sal que perdura. Y lo tercero que deseo hacer énfasis con este principio de la sal es que la sal es costosa. Recuerden, la sal no era sencilla y no era económica. Es más, se pagaba con sal, como lo vimos en ese capítulo. Se pagaba con sal. La sal era costosa. No le ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste. Amén. Así que es muy importante que entendamos nosotros que nuestra adoración y en nuestra ofrenda, en nuestra oblación a Dios, como lo que estamos aprendiendo justamente en este día, debe mantenerse en nuestros corazones bajo esa visión. Y quiero terminar justamente esta enseñanza con algo que tiene que ver con la aplicación. Una aplicación de una iglesia que ofrece delante de Dios. Y no solamente entendiendo que Cristo fue la ofrenda perfecta. Una ofrenda que de la manera en que podemos nosotros contemplar por medio de esta enseñanza, podemos determinar claramente que el Señor fue de lo más escogido. Fue esa flor de harina escogida. Amén. Fue esa flor. Y cuando me encanta mucho la aplicación misma de la ofrenda y de la oblación cuando era amasada en casa, porque tenía que ser moldeada, tenía que ser, esa masa tenía que ser, digámoslo así, manipulada por esas manos humanas que le daban una forma, que le transformaban de la misma manera en que Cristo Jesús, por medio de lo que fue el ataque y el juicio emitido por seres humanos, fue lacerado, fue golpeado, sufrió las heridas, fue desfigurado de tal manera su rostro, que fue de tal manera que dice la palabra que quedó hasta sin ese deseo para que los hombres le vieran, para que le desearan, porque fue desfigurado completamente. Fue desfigurado su rostro, fue desfigurado su cuerpo, fue coronado de espinas, fue lacerado de una manera terrible, fue traspasado muchas veces, mi amado hermano, en tantas maneras. Fue escupido. Y todo ello, como la ofrenda que fue amasada, realmente tuvo que soportar para hacer esa ofrenda de olor grato en la presencia del Señor, del Padre. Y lo vemos en Él realmente manifiesto, un sacrificio perfecto, sin levadura, porque en Él no hubo pecado, sin miel, porque no había nada que deseáramos de Él, ni nada que fuera agradable realmente. Cuando podemos ver también, fue una ofrenda que fue sazonada con sal, porque Él, en su santidad y pureza, en su durabilidad, porque perseverará, y su sacrificio fue único y fue suficiente una vez y para siempre, y nada ni nadie quitará el valor duradero de esa ofrenda preciosa que es Cristo Jesús. Murió una vez por nosotros y ha asegurado nuestra salvación por medio de la fe en Él, aleluya, y tenemos esa certeza de que su palabra se ha hecho realidad en nosotros, porque su promesa es eterna, aleluya. Ya ni la muerte nos separará de Él, nada nos alejará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero además de eso, la ofrenda de Jesús fue una ofrenda costosa. Costó su vida misma, el alto precio del santo por los pecadores, del justo por los injustos. Pero termino justamente con lo que Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 nos enseñan acerca de lo que debe ser la aplicación del creyente como iglesia para este tiempo. Dice Pablo escribiendo a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora lo que podemos observar por medio del consejo de Pablo es la aplicación que como creyentes podemos tener también en este tiempo actual de esta ofrenda de la oblación. El llamado justamente del apóstol es ese: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué era lo más grande que podía conocer Pablo? Las misericordias de Dios. Creo que nada más grande conocía. Y miren cómo utiliza la introducción a este pasaje. Les ruego. Hoy como ministro, como pastor, quiero hacerte un llamado a ti, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor, sin importar la denominación. A Dios no le interesa eso.
A Dios le interesa realmente la relación, la comunión. Y déjame decirte que uno de los elementos que olvidé mencionar, pero que es muy significativo, es que antes los pactos de amistad se sellaban con sal en la antigüedad. Eso significa que para que hubiese un pacto de amistad y era sellado con sal, significaba que su amistad duraría para siempre, su relación sería constante para siempre. Hoy quiero decirte en el nombre de Cristo, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y al hacer esa ofrenda de oblación perfecta también, Él pudo ofrendarse delante de Dios cumpliendo todo este parámetro y tipo bíblico y sombra bíblica en sí mismo, para que hoy por medio de Él seamos reconciliados para con el Padre y nuestra relación con Dios pueda ser una relación viva, duradera, sea eficaz, se conserve, sea una relación pura, sea una relación santa, sea una relación de valor. Y hoy el Señor, a través de su palabra, dice: os ruego. Yo quiero llamarte en el nombre del Señor. Basta ya de pecar. Basta ya de ir contra las normas del Señor. Basta de ir en contravía a lo que Dios espera de ti. No dejes que la levadura de este materialismo te esté inundando. No dejes que las filosofías huecas, las sutilezas de este mundo invadan tu corazón y afecten y te inflen. No dejes que el conocimiento te envanezca, porque muchas veces puedes permitir que mucho conocimiento llegue, pero si no hay la esencia de la relación con Dios, solamente serás masa que se infla, pero no podrás realmente ser esa flor de harina que es agradable delante de Dios, esa ofrenda que le glorifica y que le honra. Es necesario que puedas entender que lo que hoy tú y yo, por la misericordia de Dios, podemos presentar delante de Dios son nuestros propios cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si hay un culto que le agrade a Dios, es el culto que puede ofrecerse de hombres y mujeres que voluntariamente reconocen su incapacidad, reconocen su necesidad de Dios, reconocen su incompetencia delante de Dios para permitirle a Dios, aleluya, que sea el que obre, el que santifique, el que le limpie, el que haga de nosotros nueva masa, el que deposite vino nuevo, el que sea colocado como esa sal, aleluya, que va a sazonar, que va a bendecir, que nos va a permitir ser esa ofrenda agradable delante de Dios. Cuando tú y yo entendemos esa base escritural acerca de la ofrenda de la oblación, entonces tú y yo nos ofrendaremos día a día en lo básico, en lo cotidiano, en lo normal, por pobre que seamos, por sencillos que seamos, por iletrados que seamos, tendremos la capacidad de ofrendar al Señor una ofrenda de olor grato en su presencia. Hoy mi llamado es: no te conformes a este siglo. Serás transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes qué hace la palabra? Lo que hace la palabra es que cuando toma este consejo, cuando toma esta escritura y la coloca en tu vida, la coloca en tu corazón, entonces esta palabra llega de una manera especial, te transforma tu manera de ver, tu manera de pensar, tu manera de conducirte en la vida, tu manera de conducir tu vida en agradar a Dios. Creo que una de las cosas más resaltantes y a la cual quiero llamarte es a eso. Sé cada día una ofrenda de olor grato delante del Señor. Que tu vida sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que todos los días de nuestra vida podamos honrarle a Él con lo que Él de gracia también nos ha dado. No a nosotros la gloria, sino a Él. Solo a Él. Solo Él la merece. Solo Él merece la exaltación y la alabanza. Y queremos ofrendarle a Él con todo el corazón sacrificios de júbilo. Para que se cumpla el Salmo 100. Para que entremos por sus puertas. ¿Con qué? Con acciones de gracias. ¿Cómo comenzamos nuestra enseñanza hoy? Que la oblación es acción de gracias. Y ahora terminamos nuestra enseñanza de la oblación diciendo, luego de que hemos comprendido, interiorizado, nuestro pensamiento ha sido transformado por su palabra, ¿qué es lo que produce naturalmente en nosotros? Acciones de gracias para nuestro Rey y Dios. Vamos a orar. Soberano Señor y Rey, te damos infinitas gracias. Somos realmente en nuestra naturaleza incapaces por nuestro propio esfuerzo de poderte agradar, de poder ser una ofrenda de olor grato. Reconocemos en nosotros vieja levadura, reconocemos en nosotros, Señor amado,
miel que muchas veces hemos querido colocar para adornar y para hacer medio agradable en nuestra vida. Pero todas ellas, Señor, nos están hablando de las cosas que son inapropiadas en medio de la ofrenda que presentamos delante de ti. Quita de nosotros esa apariencia. Quita de nosotros la soberbia, el orgullo, la vanidad. Quita de nosotros, Señor, la falsa confianza que podemos tener en el conocimiento, en el humanismo, en las letras, para que aprendamos a confiar plenamente en quien es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, Cristo el Señor. Para que tomando esta palabra, para que siendo y recibiendo este pan, Señor, podamos ser la ofrenda realmente también, que podamos presentar cada día nuestras vidas como ese sacrificio vivo, agradable, santo delante de ti. Enséñanos a sazonar nuestra vida con la sal. Que la pureza tuya esté en nosotros, que la durabilidad en el tiempo, Señor, porque tú conservas nuestra salvación hasta el final, Señor. Tú la guardarás, la preservarás, porque eso eres y has hecho con nosotros y con nuestras vidas cuando te hemos recibido por la fe. Pero también, mi amado Señor, poder tener la seguridad y la certeza, Señor Jesús, de que esa sal que ha tenido un alto costo, ese costo fue pagado por ti en la cruz del Calvario. Y queremos aprender a honrarte, a ser agradecidos, a poder valorar el sacrificio tuyo y a pedirte, Señor, que cada día, como iglesia, como familia, si tenemos que amasarla todos en familia, amén, amén, lo haremos con amor, lo haremos con dedicación. Mira aquel que tal vez ahora sabe que su familia no participa. Mira aquel que ahora, Señor, tiene el dolor porque sabe que esa ofrenda tal vez no se puede preparar en casa porque no existe la posibilidad de hacerlo aún. Pero, Señor, sé que vas a concederle ese deseo, ese sueño, para que todos juntos en casa escojan la flor de harina, para que juntos la amasen, para que esté sazonada con el aceite precioso de la unción del Espíritu Santo. Necesitamos tu Espíritu Santo entre nosotros. Necesitamos tu Espíritu en nuestro hogar. Necesitamos tu Espíritu Santo y el fuego de tu Espíritu, Señor, que pueda tomar el control de nuestras vidas y permitirnos presentar delante de ti con la ofrenda más agradable en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias porque nos oyes. Gracias porque atiendes la humildad nuestra. Porque no miraste si éramos sabios según los hombres, o si éramos ricos según los hombres, o si teníamos habilidades según los hombres. No, sino que miraste aún a nuestra bajeza, y la oración demostraba una vez más que para ti era importante cada ser humano, y que cada uno de los integrantes de tu pueblo, por sencillo y humilde que fuera, tenía que presentar ofrenda delante de ti, y no había excusa para no hacerlo. Si somos tal vez el más pequeño, enséñanos, Señor, a no devaluar eso, sino a entender que lo que nos has dado, por pequeño que sea, es grande en tu presencia y lo valoras cuando lo hacemos con el corazón correcto. Aparta de nosotros el espíritu de Caín, que sencillamente quería impresionarte trayendo ofrenda. Danos el espíritu que hubo en Abel, el cual antes de poder dar, dio lo mejor, porque de su corazón nacía el entender que era para el Señor. Dios miró con agrado su ofrenda porque miró con agrado primero su corazón. Gracias, mi Señor, por hablarnos en esta hora y por traer tu bendita palabra a nuestras vidas, la cual nos da vida y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a cada uno de mis hermanos y agradecemos al Señor por su bendita palabra. Su palabra es vida. Su palabra transforma. Su palabra abre los ojos al ciego. Su palabra es aquella que también quita el velo para que podamos ver con claridad. Creo que nos hacía mucha falta poder observar y poder tomar la palabra del Señor y ser edificados por ella. Tal vez en una palabra como esta que tal vez habrás leído o no habrás leído, pero que pocas veces encontramos el valor del libro de Levítico. Cuando realmente profundizamos en él, nos damos cuenta de la cantidad de riqueza que hay en él. Por eso, mis amados hermanos, les animo que sea una semana donde presentemos oblación, que donde presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo delante de Dios, sin levadura, sin miel, pero que sí esté con la flor de harina mejor escogida, que esté con el aceite del Espíritu Santo, que esté condimentado también allí, ofrecido delante de Dios con incienso que representa nuestra adoración al Señor, pero sazonado siempre con sal. Que Dios los bendiga, mis amados. Y de todo corazón les recuerdo, esta semana tendremos nuestros tiempos de devocionales, visita pastoral los días martes, día jueves por medio de nuestra red de Facebook.
y también por el canal, el canal oficial, la página oficial de Mi Familia para Dios oficial en Facebook, para que nos siga también allí. Si usted tiene peticiones, déjelo en el cajoncito de comentarios, o a través del correo electrónico, o a través del WhatsApp. Permítanos conocer también de ello. Estaremos también orando por tu necesidad. Y no olvides, mis amados hermanos, Mi Familia para Dios, tu familia. Dios les bendiga.